Buenos días, estudiantes. Hoy, martes 18 de agosto, vamos a realizar el curso de comunicación integral y el título de nuestra clase es Leemos textos narrativos. Queridos estudiantes, en la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y lo hemos compartido. Estos son parte importante de nuestras vidas. Tradiciones y costumbres nos sirven para aprender lecciones. Por otro lado, el recordar, hemos experimentado diversas emociones, como la alegría, las cuales se fijan mejor los recuerdos en nuestra memoria, pero sobre todo pudimos reflexionar sobre cómo el recuerdo de la forma de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para nosotros forman parte de nuestra identidad. En la actividad de hoy leerás un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas. Nuestro propósito de aprendizaje será, hoy vamos a identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Muy bien, nuestros acuerdos, ya sabes, estar atento a la explicación, elaborar los productos con orden, disfrutar de la sesión y tener tu espacio ordenado para estudiar. Primero, ¿qué es un texto narrativo? Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o forma escrita lo que ocurre a uno o varios personajes. Y estos personajes, una de las características es que estos personajes pueden ser reales, como por ejemplo, tenemos ahí, ¿a quiénes tenemos? A don José de San Martín, a Miguel Grau, nuestro héroe nacional, y también tenemos a Marino Morikawa, que es un científico peruano. Tenemos acá. También te dice que los personajes pueden ser ficticios. Por ejemplo, cuando nos cuentan o le hemos leído la leyenda de los hermanos Ayer. También tenemos quiénes son ellos, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Y Manco Cápac y Mamahoyo. Entonces, estos de acá también tenemos que una de las características del texto narrativo es que sus personajes pueden ser reales o pueden ser ficticios. Muy bien. Otra característica que es en qué persona se escribe, cómo se escribe, en qué tiempo. Por ejemplo, o sea, se puede escribir en primera persona. En primera persona es cuando se escribe él mismo, ¿no? Cuando él narra sus cuentos, el que narra, el que escribe, nos va a narrar lo que él ha vivido. Ya me doy cuenta cuando a él habla de sí mismo, por ejemplo, cuando dice, caminando una noche, paseando por ahí, él está contando lo que le ha sucedido. Y puede ser escrito en tercera persona, es decir, cuando no hable el escritor, sino los personajes. Ahí cuando nos va a contar la historia de otras personas. Por ejemplo, también es una de las características del texto, en qué persona se escribe. Muy bien, también hablamos de sus partes. También hablamos de las partes del texto narrativo. Tiene el título, ya sabes que tiene que tener tu título. Después que tiene el inicio. El inicio, por lo general, se presentan los personajes, el lugar, el espacio donde ocurren los hechos, el tiempo, en qué momento de la historia se desarrolla el texto. Todo eso lo vamos a encontrar en el inicio del texto. Después tenemos el nudo, que es la parte más extensa, que se da por lo general el problema que enfrentan los personajes. Y finalmente el desenlace. Se soluciona el problema y se da fin de la historia. Tienen que darse cuenta ustedes, los textos narrativos que hemos hablado de sus características y de sus partes. De acá vamos a organizar, tienen que prestar mucha atención porque un producto viene de acá, de este tema. Muy bien, el texto narrativo utiliza conectores. Como su nombre lo dice, conecta una palabra, de tal manera que le da sentido al texto. Antes de, podemos usar un conector, después de, luego, mientras tanto, y esos son algunos conectores que hemos visto. Ustedes conocen mucho más conectores seguramente.
Ahora, te voy a invitar a leer el texto, un fragmento de un texto. No es todo porque es una obra bien extensa, pero vamos a leer un fragmento. A continuación, leeremos un fragmento de un texto literario. A ver, ahora miremos acá. Primero, antes de leer las recomendaciones de siempre es, mira las imágenes y relaciona estas imágenes con el título. Tienes que enumerar cuántos párrafos hay, cuántos párrafos encontramos acá. Si hay subtítulos también, es importante saber los subtítulos. Entonces, chicos, vamos a ver. Observemos la imagen. Ustedes al mirar la imagen, ¿ustedes qué creen? ¿Tienen idea de quién es este personaje? ¿Alguna vez lo han visto por internet? ¿Han visto alguna imagen de él, algún libro? ¿Quién puede ser este personaje? Miren cómo está vestido, miren la forma de vestirse. ¿Esta es la vestimenta de ahora, de esta época, de este tiempo, de nosotros? ¿Será así? ¿En qué época crees que pertenece? Nosotros hemos hablado de la historia también, del papel, de la escritura. Miren con qué él está escribiendo, qué es lo que tiene en la mano. Miren lo que se encuentra atrás. Miren la medalla que tiene. Ahora vamos a hablar un poco de él. Vamos a leer un poco. Ustedes, la lectura es bien extensa, ustedes lo van a hacer. Sobre el autor. Primero dice comentarios reales de los incas. Inca Garcilaso de la Vega. Entonces él debe ser el Inca Garcilaso de la Vega. Sobre el autor. El Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo de la princesa inca Isabel Chimpu Oglio y del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después cambiaría. Él cambia después su nombre a qué? A Inca Garcilaso de la Vega. Primero, ¿y por qué dice que fue de una familia noble? Porque era hijo de la princesa inca, ¿ya? Y un capitán. Por eso le dicen que es de una familia noble. Sobre la obra, sobre lo que él escribió, Comentarios Reales de los Incas, es un libro histórico literario, escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado el año de 1609. Miren, él en el año de 1609 se publica recién su obra literaria de los comentarios reales, pero él nació ¿en qué año? En el año de 1539. ¿Recuerdas en qué año se acaba el imperio de los incas? ¿En qué año llegaron los españoles? Mire, él nace en este tiempo, en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes. Acá nos va a contar él sobre las costumbres, tradiciones de los incas, pero habladas y contadas por los mismos incas sobrevivientes de esos tiempos. Qué interesante es esta obra, chicos. Sobre el capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le pregunta a un tío materno qué cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual he ahí la nota curiosa. El tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritores en castellano. ¿Ve? Él primero, todo lo que él escuchó, todo lo que el tío le contó acerca de las costumbres y tradiciones del tiempo de los incas, él los escribe, porque sus tíos hablaban en quechua y él los traduce. Muy bien, chicos, esta es una obra muy interesante. Solamente nosotros vamos a leer un fragmento para que nos ayude a identificar en qué persona está escrita, si fue en primera o en tercera persona. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y del principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció. ¿A quién le pareció, chicos? ¿A quién? ¿A quién? Muy bien, al Inca Garcilaso. Él es el que está contando que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos y a otros acerca de este origen y principio. Es así que cuando vivía mi madre en su patria, el Cusco, venía a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa
En sus pláticas, es decir, en sus conversaciones más ordinarias, trataban del origen de sus reyes y de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio y de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían. Durante estas pláticas yo escuchaba. ¿Quién escuchaba? El Inca Garcilaso de la Vega. Todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Cuando tenía 16 o 17 años, pasó que estaban mis parientes un día hablando de sus reyes. Entonces, al más anciano de ellos le dije, mira, ¿quién le dijo? El Inca Garcilaso le habló al más anciano. Acá han visto uno de sus anécdotas. Inca, tío, si ustedes no tenían escritura, no escribían, qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Qué es lo que guarda? Porque dice que escribir es donde yo puedo volver a leer. ¿Qué sabes del origen y el principio de nuestros reyes? El Inca, alegrándose de haber oído las preguntas por el gusto que recibía de hablar de ellas, se volvió a mí, que ya otras muchas veces lo había oído, mas ninguna con la atención de entonces, y me dijo, sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón, es decir, guardarlas en donde en su memoria, y sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves era unos montes grandes y más, como comienza a contar la historia. Y recuerden ustedes que los recuerdos bonitos, los recuerdos positivos, los guardamos siempre en la memoria y se quedan ahí. Y esto fue un recuerdo para el Inca Garcilaso de la Vega, haber hablado con su tío, uno de los incas, habrá hablado con él un recuerdo bonito. Y él, después de haber escuchado eso, él como escuchó su tío hablaba en quechua, él lo tradujo a español y lo escribió en su obra magnífica, Los comentarios reales de los incas. Muy bien, después de haber leído este pequeño fragmento, pero ustedes tienen que leer, chicos, esas hojas para saber un poco más de la historia del Perú, contada por alguien que tuvo el acceso a hablar con los personajes de ese tiempo, con los incas. ¿Quién narra la historia? Fácil. ¿Quién la narra? ¿Quién nos cuenta la historia? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quiénes son los personajes? Fácil. ¿Quiénes son? Algunos de ellos. De lo que hemos leído primero, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién más? ¿A quién le pregunta? Al tío. Pero ustedes lean y quiénes más son. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Vean en qué tiempo nace el Inca Garcilaso de la Vega. En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión nos tocó reinar en vasallaje? Tienen que leer esto de acá, está en la lectura. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas y por qué? Recuerda que el Inca Garcilaso de la Vega primero fue, pues lo bautizaron con un nombre, pero él después cambia su nombre. Entonces, ¿tú crees que lo que le contó su tío habrá cambiado su forma de pensar y de ser de él? ¿Y por qué lo acompaña? Claro que sí lo acompaña. Por ejemplo, en las 6, su recuerdo de su conversación lo acompañó toda su vida, ya que él escribe este libro, comentarios reales sobre las costumbres, tradiciones de lo que sucedió en esos tiempos, que era la caída del imperio incaico y el tiempo del virreinato, y comienza a buscar información de cómo eran sus antepasados. Muy bien, chicos. Entonces, para recordar algo, ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas, de su obra maestra, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal de su obra, es el personaje principal, es quien narra la historia de manera autobiográfica, él va a contar lo que le ha sucedido a él, cómo se entera de esa información. Es notorio esto porque escribe en primera persona, y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Cosco. ¿Está bien? El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. Ya Cosco es una palabra quechua propia de ellos. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó.
En este fragmento se aprecia sus tradiciones y creencias. Padre Sol, nos va a hablar de él. Solamente ustedes van a leer, no es la obra completa, es un fragmento, un pedazo de la obra, porque he dicho que esa obra es muy extensa. Muy bien, acá tenemos la portada del libro Lin Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de los siglos. Muy bien, chicos, ¿cuál es el producto del día? Después de haber leído esas hojas, vas a responder estas preguntas. Le vas a tomar la foto a las preguntas y me las vas a enviar. ¿Está bien? Ahí tenemos un producto del día. Vamos a ver el segundo producto. Son 2 productos. Muy bien. Vas a ser un organizador gráfico. ¿De qué, profesora? De los textos narrativos. Un organizador gráfico. En el organizador gráfico, miren, yo estoy poniendo este modelo, pero no es que ustedes van a hacer este modelo. Cada uno hace el modelo según lo que van a necesitar, según lo que van a explicar. Por ejemplo, del texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? Ya lo hemos dicho, ya lo he hablado al comienzo. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? Puede ir acá, características. ¿Cuáles son las partes del texto narrativo? Acá. Pero, profesor, acá me va a faltar más cuadros, porque ustedes van a aumentar, porque ustedes van a ver en qué parte, cómo lo voy a hacer. Este es un modelo, no es que lo hagas lo mismo. Cada uno hace su modelo según las necesidades que tenga de escribir. Vas a hablar sobre las características, sobre las partes, sobre qué forma se escribe. Recuerda que se escribe en primera y en tercera persona. Vas a escribir todo lo que encontramos. Vas a escribir sobre sus personajes. ¿Cuáles son sus personajes? Pueden ser como ficticios, reales, muy bien. Todo eso va a estar en tu organizador visual, en tu organizador gráfico, en tu mapa conceptual. Ahora, ustedes, por ejemplo, profesores, ¿dónde saco la información? Al inicio del video hay toda una parte donde les explico acerca del texto narrativo. Vuelves a ver el video y me vas a completar, vas a ser tu organizador gráfico de ese tema. Le tomas la foto. Entonces tienes 2 evidencias que enviarme. El organizador gráfico y tu ficha de reflexión número 1. Muy bien, chicos. Ahora vas a reflexionar acerca de lo que has aprendido el día de hoy. ¿Qué aprendiste sobre los textos narrativos? ¿Qué es una anécdota? ¿Qué se me hizo más fácil y más difícil durante la sesión? ¿Por qué? Vas a contestar esas 3 preguntas. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos estamos conectando a las 11 de la mañana para ver algunos puntos que nos han quedado en duda. Muy bien, chicos, nos estamos viendo.